Cordial saludo. 28 de julio, viernes de la 16ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo en el capítulo 13, versículos 18 al 23. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Ustedes, pues, oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda, escuchamos a muchos de nuestros hermanos en las comunidades parroquiales o incluso nosotros mismos hemos tenido momentos en los cuales sentimos que no crecemos, que no avanzamos en la fe. Tantos años yendo a cursos bíblicos, a conferencias, escuchando atentamente las homilías y los sermones de los sacerdotes, y parece que estamos estancados, como que nada pasa. El Evangelio de hoy nos ofrece la oportunidad de hacer una evaluación, de mirarnos para ver si encontramos el por qué no avanzamos, el por qué no hemos permitido que la palabra de Dios transforme radicalmente nuestra vida. Y hemos escuchado al mismo Jesús explicándole la parábola del sembrador a sus discípulos. Y entonces Él nos dice que algunos escuchan la palabra del reino sin entenderla. Y cuando eso ocurre, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Entonces ya hemos visto que muchos, supuestamente después de leer la palabra, se vuelven ateos o agnósticos. Otros, como no entienden la palabra, se van y montan cultos, iglesias cristianas no católicas, se alejan de la verdad. Y por eso hoy tenemos más de 100.000 grupos cristianos no católicos. Todo obra del maligno que trabaja en la división. Es lo que pasó, por ejemplo, con Carlos Tassel Russell en Brooklyn, Nueva York, que era un tendero que leyó la escritura, quiso entenderla según sus criterios y entonces salió diciendo que Dios le había revelado o un ángel le había revelado la verdadera religión que debía existir y por eso funda los Testigos de Jehová. Y si miramos la historia de todos los grupos cristianos no católicos, tienen un origen similar. Ahora, ¿por qué no entendemos la palabra de Dios? Porque dice Jesús, la escuchan, pero no la entienden. Falta de tiempo. ¿Cuántas veces nos acercamos a la palabra, pero a la carrera? Lo que pasa, mis queridos hermanos, es que a veces emprendemos una vida espiritual y de fe, pero la convertimos como en un requisito, como en algo más en el horario, algo más por cumplir. No le dedicamos el tiempo suficiente. Nos falta humildad, porque es que para entender el mensaje de Jesucristo el Señor, debemos alejarnos de toda soberbia, de todo orgullo y ser humildes.
El mismo Jesús da gracias al Padre porque el reino se ha revelado a los humildes y a los sencillos. Falta de apertura, y eso va unido al tiempo y a la humildad, tener el corazón dispuesto, la mente, el ser dispuestos para recibir esa palabra y para comprenderla. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo habíamos tenido tanta facilidad para acercarnos a la comprensión de la Escritura como hoy? ¿Cuántos canales de YouTube? ¿Cuántos sacerdotes, religiosas, misioneros? ¿Cuántos libros gratuitos encontramos hoy en las bibliotecas digitales? Es decir, el que no comprende la palabra es porque no quiere, porque no tiene apertura de corazón, porque no es humilde, porque no le dedica el tiempo suficiente. Luego dice Jesús que hay otros que escuchan la palabra y la aceptan con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Aquí hay como tres realidades: los que no tienen raíces, los que son inconstantes y los que no soportan la dificultad o la persecución. ¿Qué pasa? Que es que somos una sociedad muy superficial y muy inmediatista. A nuestra sociedad, a nosotros, nos falta profundidad, nos falta vida interior, nos falta silencio. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó en total silencio para tratar de contemplar el misterio y el amor de Dios en su vida? ¿En un templo o en su misma casa? ¿En una salida al campo en la naturaleza? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo silencio profundo para tratar de escuchar a Dios, de comunicarse con Él, de conectarse con esa realidad divina? Y a falta de todo eso, nos sobra cobardía y miedo. Vivimos tan cómodos y buscando sufrir lo menos posible que cuando hay persecución y dificultad, entonces preferimos desistir. No, es que esa es muy exigente, eso como que no aplica para estos tiempos, como que mejor no. Luego dice Jesús que otros escuchan la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y ese terreno se queda estéril. Claro, este evangelio es como una radiografía de lo que vivimos hoy. Estrés, cansancio, ambición desordenada o avaricia. Todo esto nos roba la posibilidad de ser un terreno fértil para la palabra de Dios. Yo creo que todo esto lo vivimos nosotros. ¿Quién no se siente cansado hoy por temas laborales? ¿Quién no se siente estresado hoy con la economía, con las dificultades familiares? ¿Quién no siente miedo y estrés hoy de salir a la calle, que ya lo van a robar, que ya le van a hacer daño? ¿Quién no siente ansiedad y angustia al saber que los gobiernos ponen en peligro la estabilidad de los ciudadanos? En fin, entonces todo eso nos roba la posibilidad de concentrarnos en lo verdaderamente importante, que es la palabra de Dios. Y Jesús dice, en cambio, los que son esa tierra buena son los que reciben la palabra, permiten que esa palabra transforme radicalmente sus vidas. Y miren, mis queridos hermanos, no es para aprenderse unos cuantos versos de memoria y estarlos repitiendo como loras. No es para ganar discusiones con unos versos de la Biblia que yo me aprendo. No es para creer que yo estoy en la verdad por encima de los demás. Todos los demás están equivocados. La verdad se defiende sola. La verdad se defiende por sí misma.
La verdad es Jesucristo. Y si yo recibo a Jesucristo en mi corazón, esa verdad se defiende con testimonio de vida. Mi vida sola habla, grita esa verdad. Pero es necesario ser terreno fértil, terreno abonado, terreno dispuesto. Es decir, tener tiempo, ser humildes, tener apertura de corazón, tener una vida espiritual profunda, vida interior de silencio, no tener miedo, no ser cobardes ante los problemas y las dificultades y las persecuciones que nos trae el creer en Jesucristo. Vencer el estrés y el cansancio sabiendo que Jesús nos ha dicho: vengan a mí los que están cansados y agobiados, y no tener ambiciones desordenadas, avaricias que nos roban la energía, la atención, que nos consumen la vida. Necesitamos ser un terreno organizado, arreglado, abonado por el Espíritu Santo. Pidámosle a ese divino Paráclito que hoy nos ayude a ser terreno fértil, terreno bueno, que recibamos la palabra de Dios y de verdad permitamos que ella vaya transformando nuestra vida, de manera que esa vida sea un grito de la verdad de Jesucristo al mundo de hoy que tanto lo necesita. Feliz día, que el Señor les bendiga.